Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Amezcua, John Misterio. Espero que ustedes se encuentren pues muy bien, queridos amigos. Vamos a iniciar esta semana con historias realmente interesantes. Historias que evidentemente nosotros no podríamos decir que jamás vamos a estar en una situación así. Hoy me refiero especialmente al encuentro con el diablo. ¿Qué aspecto tendrá el diablo? Siempre se ha preguntado la gente realmente cuál es el aspecto físico que puede tener el maligno. Se dice que el diablo, evidentemente, es un ángel caído, un ángel que cayó del cielo, o al menos es lo que nos platicaban cuando nosotros éramos niños e íbamos al catecismo, que el diablo era un ángel caído que quiso ser más que Dios, que le tenía envidia a Dios, que le tenía envidia a nuestro Señor Jesucristo, y que por ese motivo, por esta razón, fue desterrado del paraíso para llegar a la tierra y que cayó como un rayo. De esta manera llegó el maligno a nuestro mundo y se dedicó a destruir la máxima obra que ha creado Dios, que es el hombre. A eso vino el diablo. Vino, en primer lugar, expulsado del paraíso. Pero él, obviamente al ser expulsado, está muy molesto, está enojado con Dios y quiere desquitarse destruyendo su máxima creación, que es el hombre. ¿Qué aspecto tiene? Algunas personas que afirman, que aseguran que han tenido ese encuentro con el diablo, dicen que no es un ser diabólico, un ser que te dé miedo, que tenga algún aspecto, pues, brusco, como si fuera una bestia, que no tiene ese aspecto deforme, no es color rojo, con los cuernos, con la cola, así como lo hemos visto en la lotería. Tampoco tiene una pata de cabra ni la otra de gallo. Dicen que es todo lo contrario, que es un ser muy atractivo, que es una persona, o mejor dicho, el diablo se manifiesta como una persona común y corriente, pero sumamente atractivo para hacer caer en la tentación a las mujeres principalmente, y que cuando trata de provocar, de tentar a los hombres, se transforma en una exuberante y hermosa mujer. Así lo decía el padre Pío de Petroscina, este sacerdote italiano que inclusive tenía los estigmas de Jesucristo. Decía que el diablo se le manifestaba como una mujer hermosa, con un cuerpo espectacular, exuberante, preciosa. Una verdadera tentación, no solamente para los sacerdotes, sino para cualquier hombre, que era una belleza andando. Entonces el diablo se puede manifestar de la manera en que él así lo quiera. Puede manifestarse como hombre, como mujer. En algunos casos dicen que se trata de un perro negro con los ojos rojos. En otras ocasiones se dice que el diablo se manifiesta como un charro, el charro negro. En otras que es un bebé recién nacido, hermoso, pero que después se transforma. ¿Cómo será el diablo? ¿Te lo has preguntado en alguna ocasión? Yo creo que en muchas ocasiones te has preguntado esto. Bueno, hoy vamos a narrar una historia que se intitula Mi encuentro con el diablo. Este testimonio es no tan largo, pero creo que vale la pena darle una lectura y al final vamos a analizarlo. Mi encuentro con el diablo. Durante las vacaciones de fin de año, mis padres me mandaban a la Mata Verde, rancho de mis tíos Francisco y Alicia. Yo solía ayudarlos con las cuentas y también me ocupaba de traer agua del río,
pues en ese lugar no había pozos. Para llegar al rancho era necesario tomar el ferrocarril hasta Rodríguez Clara, y de ahí abordar un camión de redilas que salía una vez por semana y pasaba por el lugar. A mí me gustaba viajar en la canastilla del camión. De esta forma sentía el aire en el rostro y podía ver los campos sembrados de maíz, ajonjolí, frijol y jitomate. Mi tío Francisco había participado en la revolución. Un día me mostró una foto vieja en la que aparecía con uniforme militar. Me contó que llegó a ser capitán. Lo que nunca me dijo era lo que se rumoraba en el pueblo y lo que mi padre me contó, que antes de casarse era famoso por espiar a las muchachas que iban a lavar al río y que se las robaba para llevárselas al monte. Las personas del pueblo lo conocían como el Tigre y no lo querían. Su fama de robamujeres, junto con otras cosas que nunca supe, le habían ganado muchos enemigos. En la Mata Verde había algunos sujetos que querían matarlo. Es por eso que mi tío Francisco siempre llevaba su pistola al cinto y solamente salía al campo montado en su caballo rucio. Era un animal muy especial y muy apreciado por él. Dicho aprecio era bien correspondido por el caballo, el cual parecía tener un sexto sentido que le permitía advertir el peligro. De hecho, todos los caballos son extremadamente nerviosos, haciendo aquí un paréntesis, queridos amigos, y cuando se vivió la euforia por el vampirismo, en el sentido que todo el mundo creía tener algún encuentro con los vampiros, allá en Europa, sobre todo en Transilvania y Rumania, cuando querían dar con la tumba de un vampiro para cazarlo, se utilizaban los caballos, y cuando el caballo no quería pasar por una tumba, es que en esa tumba era muy probable que se escondiera un vampiro. Bueno, regreso al relato. Mi tío Francisco recordaba que el rucio lo había salvado de varias emboscadas, o como se acostumbra decir por allá, acechaderos. Cuando advertía algún peligro, el rucio se detenía a mitad de camino y con las orejas echadas hacia atrás comenzaba a bufar. Entonces mi tío Francisco daba la vuelta y tomaba otro camino. Cuando acompañaba a mi tío Francisco a la milpa, siempre me hacía cargar una escopeta y un morralito de piel lleno de cartuchos. Salíamos por la mañana, él montaba a su querido rucio y yo iba tras él a lomos de un caballito pinto. Una tarde como cualquiera, mientras la cosechadora mecánica trabajaba en medio de un gran estruendo y yo anotaba en una libreta los costales de maíz que los trabajadores iban llenando, el rucio y el pinto se soltaron y comenzaron a ir detrás de la máquina comiéndose las mazorcas que había tiradas por ahí. Mi tío no fue por ellos. Estaba de buen humor y los dejó comer hasta que los animales se hartaron y fueron a echarse bajo un árbol de chicozapote. Cuando regresábamos de la milpa, mi tío Francisco me dijo que terminando de cenar me fuera con los caballos al río, pues temía que les diera un torzón. Así le llamábamos al dolor que sufren los animales cuando han comido mucho maíz sin beber agua. Órale, esto yo no lo conocía. El famoso torzón. En cuanto llegamos a la casa, guardamos a los caballos en el granero y nos metimos en la cocina. La cocina de mi tía, tal como la recuerdo, tenía un fogón de piedra donde ponía la leña. Ella misma la juntaba y la prendía con ayuda de un soplador. Enseguida salía una llamita diminuta que iba coloreando la madera hasta que emergían las flamas desde dentro, moviéndose para todos lados, alegres y siguiendo la dirección que les imponía el soplador. Encima de ellas, mi tía Alicia ponía un comal manchado de carbón. Ahí dejaba caer la masa en forma de grandes tortillas que había hecho previamente con las manos. Mi tío y yo nos sentamos a la mesa. De inmediato mi tía Alicia nos acercó un plato lleno de frijoles negros. En medio de nosotros puso un canasto con tortillas recién hechas.
un molcajete lleno de salsa verde, qué rico, y un plato con trozos de carne seca que mi tío traía de Rodríguez Clara. Cenamos. Todavía pasó un rato hasta que se me bajó la comida. A eso de las 9 de la noche mi tío me recordó que debía ir al río con los animales. Al salir en el cielo se veía una luna menguante que apenas alumbraba el camino. Monté al rucio y llevé al pinto sujeto con una cuerda. Como es de suponerse, yo estaba un poco nervioso, ya era de noche, y aunque conocía de memoria el camino hacia el río, había una parte que me provocaba temor. Era un tramo muy empinado donde la selva se hacía más espesa, tanto que los rayos del sol no pasaban. Era como encontrarse en un largo túnel. La tupida vegetación impedía que pasaran los rayos del sol, lo cual le daba al ambiente un aire bastante sombrío. Justo a la mitad del trayecto se alzaba un árbol muy grande que estaba hueco por el centro y todo manchado de carbón. A los niños de aquel pueblo les gustaba echarle humo para que salieran volando los murciélagos que dormían en aquel hueco. Por la noche, la presencia de este árbol me asustaba. Pasando aquel tramo se abre un valle muy hermoso donde empieza uno a bajar. Desde ahí se ve pasar el río que está a 300 metros de distancia. Finalmente llegué a mi destino junto con los caballos. El pinto y el rucio comenzaron a tomar agua con avidez. Me quedé en la orilla observándolos. El tiempo pasaba y yo me puse cada vez más nervioso al encontrarme solo en aquel sitio. Lo único que escuchaba era el ruido del agua al correr. Al otro lado del río se encontraba un acual, es decir, un terreno donde ya se había cosechado maíz. Las cañas se encontraban secas y se mecían empujadas por un viento tenebroso. Su leve movimiento las hacía lucir como hueste de fantasmas que se movía macabramente. Aquel espectáculo me provocó escalofrío. Sentí correr por mi columna vertebral un frío intenso. Inmediatamente les di un jalón a los caballos. Me monté en el rucio y eché a andar. Pero cuando ya estábamos subiendo la cuesta, antes de penetrar en aquel tramo espeso de la selva, el rucio comenzó a dar resoplidos y se detuvo luego comenzó a retroceder. Yo lo azuzaba con las espuelas y el caballo dio un brinco y volvió a avanzar unos cuantos pasos. Sin embargo, nuevamente se detuvo. El animal movía las orejas nerviosamente. Resoplaba y estiraba el cuello como tratando de oler qué había en el camino. Esto me producía tal opresión en el estómago que empecé a sentir mareos y náuseas. Mi boca estaba seca y el paladar me sabía a cartón. El rucio relinchó. No había otra forma de regresar a casa más que cruzando aquel camino. De pronto me acordé de una oración que mi padre me había enseñado y comencé a rezar. Al encontrarme en la batalla, haz que no deje de invocarte, diciendo, María, ayúdame, ayúdame María. No sé si fue por la oración, pero el rucio se calmó un poco, estiró la cabeza suavemente. Comenzó a avanzar muy despacio y atento a cualquier peligro que pudiera ver. Yo tenía los ojos bien abiertos y volteaba para todos lados. En ese momento me pareció sentir una presencia que se deslizaba entre los árboles. Creo que el rucio también lo advirtió, porque recogió la cabeza, lanzó un relincho y galopó muy deprisa. Cuando llegué al rancho dejé los animales en el establo y me dirigí a la casa. Me quedé parado en el vano de la puerta, con la respiración agitada y el cuerpo sudoroso. Mi tío, que me esperaba fumando en su silla favorita, se me quedó viendo y me preguntó cómo me había ido. Traté de controlar los temblores. Intenté hablar, pero no pude. Tuvieron que pasar algunos minutos antes de que fuera capaz de articular palabra. Entonces conté lo que me había sucedido. Al finalizar mi relato, le pregunté a mi tío sobre aquella experiencia. Él me miró sonriendo, como si se tratara de algo poco importante. Luego me dijo que me había topado con el enemigo. Según mi tío, en esa parte del bosque vivía esa fuerza maligna. Por la noche, principalmente a los borrachos,
los levanta con un fuerte viento y los enreda entre la zarza en los breñales. Al siguiente día aparecen todos arañados, dijo echando tranquilamente bocanadas de humo. Luego me dijo que me fuera a dormir, porque al día siguiente deberíamos ir a la milpa. ¿Cómo era posible que mi tío se mostrara tan despreocupado mientras yo me moría de miedo? Después entendí que en la Mata Verde la gente estaba tan acostumbrada a enfrentarse con las fuerzas del diablo que ya no se impresionaban. Temían a lo desconocido, pero también lo respetaban. Eso lo confirmé en otra ocasión, cuando una fuerza muy poderosa pasó por la casa de mis tíos. Bueno, pues hasta aquí llega la historia del día de hoy, de mi encuentro con el diablo. ¿Se habrá tratado realmente del diablo o habrá sido otra cosa? Realmente no lo sabemos. Esta persona ni siquiera tendría la certeza de qué fue lo que realmente vivió. Pero bueno, son este tipo de historias que son muy interesantes y que evidentemente pues es lo que platican en los lugares alejados de la civilización. Ok, pues así llegamos al final de este episodio de Solo para tus oídos. El diablo. ¿Qué aspecto tendrá el diablo? Bueno, deja tus opiniones en los comentarios de este video. Y espero que te haya gustado y sobre todo no te pierdas los programas en vivo. Por tu atención y compañía, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta luego.